En donde domingo a domingo buscamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Como saben, hermanos, nos hemos encontrado en el estudio sistemático continuo de la primera carta a los Corintios, una carta que hemos visto ha tenido de todo. Y en este momento, Pablo ha introducido un tema muy importante para nuestras vidas, que es la cena del Señor. Pero Pablo no lo introdujo de forma arbitraria, es decir, no es que a Pablo se le haya ocurrido, pues yo creo que es buen momento para hablar sobre la cena del Señor, pues por nomás, ¿no? Sino que tiene una relación que Pablo quiere comunicar respecto a la unidad que debe de haber en la iglesia. Entonces, nosotros ya hemos invertido 2 ponencias para estudiar la cena del Señor. Esta entonces va a ser una trilogía, en donde esta será la tercera y última ponencia si el tiempo me alcanza. Durante la primera ponencia, hermanos, vimos cómo Jesucristo resignificó la Pascua. No sé si se acuerdan que fuimos testigos, nos introdujimos en el momento en el que Cristo está celebrando la Pascua con sus discípulos, y en ese momento Cristo aprovecha la liturgia y resignifica la Pascua. Recordemos que la Pascua significaba que Dios había dado juicio sobre Egipto y entonces mataría a los primogénitos, a los primeros nacidos. Dios mismo les da la señal a los judíos: ustedes unten sangre de un cordero que van a sacrificar sobre sus puertas y sobre los dinteles de las puertas de sus casas, para que cuando el destructor vea esa sangre, Pesaj, Pascua, pase de largo y entonces no venga el juicio sobre ustedes. Así lo hicieron los israelitas, y entonces Cristo, cuando está celebrando la última cena, menciona: esto era una señal, una prefigura, esto era una prefiguración de que la sangre del Cordero es la sangre del Cordero de Dios, la que yo voy a derramar días posteriores por todos y cada uno de ustedes. Durante la segunda sesión, nosotros vimos algo importante: ¿cuál es la relación que existe entre el pan y el vino y el cuerpo y la sangre de Jesús? No sé si se recuerdan que convenimos que las escrituras señalan que hay una relación verdadera, real y espiritual. ¿Qué significa? Que nosotros, en el momento en el que participamos del vino y participamos del pan, verdaderamente nos vinculamos espiritualmente con el cuerpo y la sangre del Señor. Todo esto hemos visto, hermanos, un poco más. Las ponencias se encuentran ahí en YouTube, y la verdad es que los viernes que hemos abordado esta temática ha habido una buena recepción, porque muchos de ustedes han comentado que sin duda son conceptos que a lo mejor no teníamos tan precisos, pero que el Señor ha ido dando, ¿no? O nos ha ido entregando. Hermanos, esta es la tercera sesión respecto a la cena del Señor, y esta tercera ponencia la vamos a dedicar a los aspectos litúrgicos. Nosotros mencionamos, si Cristo utilizó vino y utilizó pan sin levadura, ¿por qué nosotros usamos jugo de uvas y galletas? ¿Nosotros podemos hacerlo así? ¿O es que la iglesia del siglo XXI se ha desviado de la ordenación o del ordenamiento que Cristo estatuó? Y si se desvió, ¿por qué razón se desvió? Y si se desvió, ¿hay justificación o habrá que reformar nuestra liturgia para entonces tomar efectivamente vino y pan sin levadura? ¿Listos? Muy bien. Vamos a comenzar, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la cena del Señor, nosotros estamos hablando de una forma de adoración a Dios. ¿Cómo debe de ser la adoración a Dios? La Escritura lo dice en Juan 4:23, la adoración que el Señor busca es en espíritu y en verdad. Significa que la adoración nuestra tiene que ser sí con una motivación correcta, sí con nuestro corazón, sí con lo mejor de nuestras intenciones, pero no basta con ello. Tiene que ser también una adoración en verdad. Significa que nuestra adoración no debe de ser como nosotros creamos o queramos que debe de ser. La adoración sí es con el corazón, sí es con la intención, pero también es con la verdad. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es la verdad? ¿Cómo sabemos en dónde encontramos ese tipo de adoración? Bueno, Juan 17:17 señala, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, toda la adoración que nosotros hagamos debe de estar
señalada o debe de estar respaldada por las Escrituras. Si nuestra adoración no está respaldada por las Escrituras, estaremos adorando a lo mejor con una intención, pero no en verdad. Mira, hermanos, nosotros ya hemos visto todo esto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Cuando el hombre adora a Dios en sus términos, falla. No sé si recuerdan en el Antiguo Testamento sobre los sobrinos de Moisés llamados Nadab y Abiú. Ellos habían sido ordenados a ser sacerdotes. Ellos habían ordenado a servir como sacerdotes y en ese momento la gloria de Dios se había visto en el tabernáculo. Pero después Nadab y Abiú, sobrinos de Moisés, deciden hacer algo para Dios que Dios no había ordenado. Ellos tomaron cada uno su incensario, pusieron sobre ellos fuego y sobre el fuego pusieron incienso y lo ofrecieron a Dios. Pero la Biblia denomina que este esfuerzo que hicieron los sacerdotes fue fuego extraño. ¿Por qué? Porque Dios no lo había mandado. En ese momento el furor de Dios sale y en ese momento caen muertos Nadab y Abiú en presencia de Dios. La Escritura registra que ellos murieron porque ofrecieron algo que Dios no les había mandado a ofrecer. Hermanos, ellos eran sacerdotes. Hermanos, ellos tenían la intención de adorar a Dios, pero querían hacerlo en sus términos. Quisieron hacerlo como ellos quisieron. Y entonces la santidad de Dios salió y perecieron en presencia de Dios. Hermanos, debemos de comprender esto. La adoración es cuando nosotros o cuando la criatura reconoce, honra, ama, teme, se somete a Dios según lo enseñan las Escrituras. Bueno. Vamos a esperar un poco, hermanos, para... Bueno. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien ahí? Ok. Bien, entonces, la adoración a Dios, hermanos, es cuando la criatura reconoce, honra, ama y se somete a Dios según lo enseñan las Escrituras. Hermanos, nuestra adoración, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestro sometimiento debe de ser sí con nuestro corazón, debe de ser sí con la mejor de nuestras intenciones, debe de ser sí con nuestras motivaciones correctas, pero no es suficiente. La adoración a Dios debe estar también respaldada por verdad, por las Escrituras. Y aquí te pregunto, hermano, la forma en la que tú estás adorando a Dios, la forma en la que tú le estás amando, la forma en la que tú le estás sirviendo, la forma en la que tú le estás honrando, la forma en la que tú le estás obedeciendo, la forma en la que tú le estás sometiéndote a Dios, ¿está respaldada en las Escrituras? ¿O estamos honrando, o estamos amando, o estamos obedeciendo según lo que nosotros creemos que es correcto? Mira, hermanos, de este pie ha cojeado mucho la iglesia del siglo XXI. En la mayoría de las iglesias cristianas, hoy en día, tú entras a una congregación y vas a encontrar que todos comienzan a hablar lenguas. Y vas a encontrar que todos comienzan con estas frases: saca la bazooka, ramasaya, correprendere. Todos al unísono. Ves a una hermana vomitando, ves a otra colgada de la lámpara, ves a todos en proceso de brincoteo. Hermanos, yo viví una experiencia muy rara, hermanos, porque en una vez pidieron a una jovencita que pasara al frente y la jovencita comenzó a hacer estos movimientos y todos estaban al frente y entonces la iglesia estaba y la jovencita, por este desorden, que se le cae el top, la playera. Y entonces ese espectáculo a todos los hermanos y las hermanas, en lugar de, taparon a la vista de sus esposos. Pero ellos, tú les preguntas y dicen: es que nosotros estamos adorando a Dios. Nosotros tenemos una intención correcta de adorar. Tú no te puedes meter con nuestro corazón. Yo sé eso. Pero la Escritura dice que también debemos adorarlo en verdad.
¿Qué dice 1 Corintios 14, 27 al 32? La palabra dice: si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En el 32, la escritura dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En el versículo 23, la escritura señala: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Hermanos, yo no estoy sentando postura de si existe o no el don de lenguas. Eso lo vamos a ver en sesiones posteriores, no se las pierdan. Lo que yo estoy diciendo es que la escritura está regulando, si todavía está vigente el don de lenguas, lo está regulando. Si llega un incrédulo, no lo hagan todos, porque van a pensar que están chiflados, que están locos, que es un nosocomio. Van a pensar que son personas deschavetadas. Pero la iglesia del siglo XXI, por ignorancia o porque genuinamente no hacen caso del precepto, adoran de esta forma a Dios. Y tú les dices: es que lo hago de corazón. Sí, pero el precepto bíblico es eso, que no lo hagas en desorden, que lo hagas no propiciando la confusión, sino el orden. Yo te pregunto, hermano, ¿tú crees que estas iglesias están adorando a Dios? Sí, porque lo hacen de su corazón. No, porque no lo están haciendo en verdad. Porque además de espíritu, del corazón, de las motivaciones, tienes que adorarlo en verdad. Y la verdad la encuentras en las Santas Escrituras. Hermano, ¿hay respaldo bíblico para la adoración que tú haces a Dios? Cuando tú amas a Dios, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú procuras honrarle a Dios, ¿lo estás haciendo en los términos que Dios ha dictaminado o lo haces en tus propios términos? ¿La obediencia que tú le das a Dios es en los términos de Dios o es en los tuyos? Tú puedes decir: sí, Leo, pero es que cuando yo me aproximo en mi vida, Dios conoce mi corazón. Sí, pero la pregunta es: ¿tú conoces el corazón de Dios? ¿Tú conoces su corazón? ¿Tú sabes cómo Él quiere ser adorado? Hermano, adorar a Dios en verdad es deleitoso, pero también es costoso. Te voy a decir algo que a lo mejor te han enseñado mal. Nunca te creas la mentira que el cristianismo no cuesta. Es una mentira grande. El cristianismo cuesta. El cristianismo cuesta mucho. Si no, Jesucristo no diría: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Te va a costar adorar a Dios en verdad, porque Dios te va a demandar que lo adores en santidad. ¿Y saben cuál es lo peor? Que nosotros no somos santos. Y a veces esa santidad implica que dejes ciertos trabajos. A veces esa adoración en verdad implica que dejes esa novia. A veces esa adoración en verdad implica que dejes ese hombre, porque te va a alejar de los caminos de Dios. Porque tú sabes que te va a alejar de los caminos de Dios. A veces esa adoración implica que tú dejes las cosas que tu corazón anhela, que tienes enclavadas las uñas en cosas, en pecados que tú sabes que no le agradan a Dios. El cristianismo cuesta, porque nosotros no somos santos. Él sí es santo. Por eso, hermano, ¿cómo es tu adoración? Sí, con mi corazón, sí, pero ¿es en verdad? ¿Estás adorando, te estás sometiendo, estás obedeciendo, estás tomando las decisiones para adorar a Dios? ¿O las decisiones que estás tomando es para tu beneficio personal? Porque, hermanos, convengamos que las decisiones que tú vas a tomar en tu vida deben de ser con el fin de priorizar la gloria a Dios, de adoración. Porque si tú estás tomando decisiones, sea cual sea, y no es la gloria de Dios, estás viendo para ti. Sí, pero no le hago nada mal, pero es para glorificar a Dios, para adorarlo. Dios quiere que dejes esas cosas que tienes enclavado en el pecado. Dios te ha pedido mucho: ya rinde ese pecado. Porque la adoración que yo quiero es
santidad. Ya deja ese pecado que te está destruyendo, que te está contaminando, que te está quitando fuerza, que te está quitando gozo, que te está quitando energía. Déjalo ya para que me adores en verdad. A Dios se le adora en espíritu, con el corazón, sí, pero en verdad, y te va a costar. Pero hermanos, te va a costar porque Dios quiere un bien para ti. Porque si tú sigues de la forma en la que sigues, te vas a perder. Vas a cometer las peores decisiones de tu vida. En 5 o 10 años vas a voltear para atrás y habrás recorrido un camino que Dios no quiso que hubieras recorrido, porque no tomaste las advertencias a tiempo. El Señor quiere que dejes eso, no porque quiere hacerte la vida desdichada, por el contrario, quieres que tengas una vida en gozo, en paz. Y tienes que tomar las decisiones ya, ahora, hermano, porque solamente así se le adora a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la cena? Nada, solamente quería decírtelo, hermano. No, no es cierto, tiene mucho que ver. Porque la cena del Señor, hermanos, es una forma de adorar a Dios. Y nosotros tenemos que adorar a Dios no únicamente en espíritu, pero en verdad, es decir, con respaldo en la palabra. ¿Cómo estamos celebrando la cena? Con nuestra fe, sí, pero no basta. Tiene que estar respaldado en las Escrituras, porque si no, no lo estamos obedeciendo como Él quiere ser adorado. En ese sentido, Mateo 26:26 señala: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, hermanos, Cristo tomó pan sin leudar porque recordamos que Cristo estaba celebrando la Pascua y que la Pascua se celebra con ese tipo de pan. Cristo dice que ese es su cuerpo, que el pan es su cuerpo y no otra cosa. Vamos poco a poco. Cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo, la palabra esto se refiere al pan. Porque la palabra esto viene del griego touto. Cristo autoriza esto y lo manda. Por eso la cena del Señor se debe celebrar preferentemente con pan sin levadura. Esta no es una indicación accidental. Esto es esencial para la cena del Señor. Porque si el término esto, que es touto, no hubiera estado en las Escrituras, nosotros tendríamos libertad para celebrarla con otra cosa. Pero al momento en el que Cristo utiliza el término touto, está restringiendo, está limitando a que debemos de hacerlo con pan. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la palabra touto es un demostrativo que funciona deícticamente. Ya vas a empezar con tus palabras raras. Hermanos, yo tengo que fundamentar esto. Denme 5 minutos para ser un poco técnico y me salgo de la tecnicidad. ¿Qué significa que sea un término, un demostrativo deíctico? Bueno, deíctico viene de la palabra deixis. Deixis significa algo que señala, algo que apunta, algo que demuestra. Son aquellas palabras que por sí mismas no significan nada, sino que significan cuando están en un contexto determinado. Por ejemplo, palabras como esto, aquel, eso. Si yo te digo eso, no vas a entender nada, porque son palabras deícticas que señalan. Pero si yo pongo la palabra esto en un contexto, en una liturgia, tú me vas a entender. Oye, pásame eso. Ah, se está refiriendo a la laptop, porque se encuentra en ese contexto. ¿Me explico? Esta palabra touto es un demostrativo deíctico. Significa que cuando Jesucristo estaba en la cena, en la última cena, cuando dice esto, está señalando al pan. Es como si alguien estuviera apuntando, como Jesús estuviera apuntándolo esto. Nosotros vemos que es así porque en la cena de la Pascua se subía el pan, se alzaba el pan con las manos, se mostraba y Cristo dice, esto es mi cuerpo. Ahora, Jesucristo da otra indicación. Hagan esto en memoria de mí.
Es decir, se refiere a que la acción que Jesucristo acaba de realizar, tomar pan, dar gracias por el pan, repartir el pan, distribuir el pan, nosotros debemos de hacerlo. Porque Jesucristo lo instituye el pan como parte de la estructura del sacramento. Y miren, hermanos, el pan tiene muchas funciones que sirven para la sacramentología. Por ejemplo, la acción de partir, que en la teología se ha denominado fractio panis. La acción de partir, tú puedes decir, bueno, eso no tiene mucha relevancia, lo tiene todo, porque la acción de partir visibiliza la unidad de los muchos en un solo cuerpo. Esto es mi cuerpo, y cuando es partido por todos, estamos diciendo que ese cuerpo está dado por todos nosotros que vamos a participar. Por eso Pablo en 1 Corintios 10, 16 al 17 dice lo siguiente: el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice: siendo un solo el pan, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo está utilizando el mismo pan para darnos a entender que de ese pan, al ser dividido, participamos todos. De hecho, hermanos, esta es la otra evidencia por la cual debemos usar pan, porque Pablo da esta indicación 20 años después de que Jesucristo realizó la última cena. Y 20 años después, Pablo sigue utilizando el pan. Esta es una evidencia que la iglesia primitiva entendió que debe de ser efectuado con pan, no con otra cosa. Ahora, hermanos, esta acción que hizo con el pan, Pablo la manda como obligatoria. En el 17 dice: siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Ese mismo razonamiento, hermanos, se aplica al uso del vino. Y aquí entramos en terreno polémico. Ese mismo razonamiento que les acabo de decir se aplica al uso del vino. Mateo 26, 29 señala: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una vez más, esta indicación no es periférica, no es accidental, es prescriptiva, es obligatoria. Cristo indicó: hagan esto con vino, con el fruto de la vid. Hermanos, convengamos que en el tiempo de Jesús había agua, había jugo de uvas, había distintas sustancias, distintos líquidos, pero Jesucristo lo celebra con vino por el contexto pascual en el que se encontraba. Y 20 años después, Pablo a la iglesia de Corinto les da la misma instrucción. Corintios 11:28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, hermano, tú puedes decir: bueno, ¿y qué evidencia hay de que en efecto haya sido uva fermentada? Porque ese es el vino. El vino es uva fermentada que tiene un efecto alcohólico, ¿no? Bueno, el testimonio de la Biblia muestra que el líquido que bebieron los que participaban en la Pascua era vino, no jugo de uva, por una razón. En el hebreo, el vino, que es uva fermentada, viene del hebreo yayin. Entre tanto que cuando se refiere al jugo de uva, viene del hebreo mishra. Son dos términos. Uno a uva fermentada, otro a uva sin fermentar. Entonces, Jesús durante la cena de la Pascua consagra, autoriza, manda que el contenido de la copa como elemento litúrgico debe de ser el vino. Mira, en Números 14:28, Dios mismo mandó al pueblo de Israel que las libaciones se acompañaran con yayin, con vino. ¿Qué son las libaciones? Las libaciones es un líquido que se derramaba sobre el holocausto que era ofrecido a una deidad. Bueno, en Números 14:28, Dios mismo le dice al pueblo de Israel que esas libaciones, que ese líquido sea vino, yayin. 2 versículos después, Dios manda a los hijos de Israel a que celebren la Pascua. Él les dice: pero en el primer mes, a los 14 días, será la Pascua de Jehová. Y entre las cosas que tenían que hacer el pueblo de Israel, 2 versículos después, Dios señala: ofrecerán cada uno a los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación.
Nosotros 2 versículos antes habíamos dicho que la libación, por orden divina, es con vino. Pero hermanos, según Éxodo 12, ese holocausto que tenía la libación de vino, debería de ser además comido por los israelitas, porque esa era la forma de recordar. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que en la Pascua se celebraba con vino. Todos los israelitas lo celebraban con vino. Jesús tuvo que haber celebrado con vino, con uva fermentada. De hecho, en el libro de Jubileos, que es una obra religiosa, no inspirada por Dios, pero es una obra religiosa histórica, escrita alrededor de un siglo antes del nacimiento de Jesús, dice con respecto a la Pascua lo siguiente, te lo cito: y todo Israel comía la carne del cordero pascual y bebía yayin, bebía vino, y alababa y bendecía y daba gracias a Dios, al Dios de sus padres. Ahora, muchos han dicho, bueno, es que cuando Cristo dijo el fruto de la vid, pues la vid es uva y el fruto de la vid pues puede ser jugo, puede ser mermelada. Lo que pasa, hermanos, es que cuando en el contexto histórico cultural judío se utilizaba la frase fruto de la vid, en todas las veces siempre significaba uva fermentada. No hay indicio alguno histórico, cultural, social, de que la palabra yayin, de que la palabra fruto de la vid se utilizara para jugo de uvas. Por una sencilla razón: el jugo de uvas no aparece en las escrituras, salvo en un versículo, Números 6:3. Y cuando aparece en ese versículo, la palabra es mishra, no yayin. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa frase, fruto de la vid, es una frase idiomática. ¿Qué significa una frase idiomática? Que es una frase que el significado depende de la cultura. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, algo está bien padre, ¿no? Tú escuchas o alguien quiere aprender nuestro lenguaje y, bueno, padre es el progenitor. Entonces me está diciendo que esta laptop está padre. Entonces está diciendo que la laptop es progenitor de él. No se entiende. Pero nosotros en nuestro contexto cultural sabemos que padre lo aludimos y le damos el significado de que está bueno, que es interesante. Esas son frases idiomáticas. Por ejemplo, cuando en las escrituras se habla sobre la tierra que fluye leche y miel, si nosotros analizáramos esa frase de forma literal 2000 años después, nosotros concluiríamos, bueno, de la tierra salen 2 sustancias, una que es leche y una es miel. Pero nosotros sabemos que la leche sale de las vacas y que la miel sale de las abejas. Nadie de nosotros cree que de la tierra salga leche y miel. ¿Por qué? Porque es una frase que alude a que es una tierra fecunda, a que es una tierra fértil. Sí, la tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, verde. Bueno, como ese es un contexto, una frase idiomática, de la misma forma, la frase fruto de la vid es una frase idiomática. Siempre se refiere al vino. Nunca vas a encontrar en literatura alguna que se refiera al jugo de uva. Por tanto, hermanos, el mandato de usar jugo de uvas no es bíblico. Por eso no se puede usar Coca-Cola. Por eso no se puede usar en la cena del Señor leche. Por eso no se puede usar agua. Porque si se puede usar jugo de uva, usemos Fanta, usemos Sprite, usemos un mojito, pues. No. Ahora, hermanos, muchos llegaron a afirmar que el vino es malo. A lo largo del cristianismo, hermanos, yo hablé con muchos hermanos y con muchos pastores, y yo sé que hay pastores que enseñan que el vino es malo. Yo sé que hay hermanos que creen que una sola gota de vino es malo. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que el vino es bueno y útil. La Escritura enseña que el vino es un don de Dios que alegra el corazón. Salmo 104 del 14 al 15 menciona: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio de hombres, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre.
y el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. En esta cita el vino es presentado junto al pan y al aceite como una provisión buena de Dios, destinada a alegrar el corazón. La Biblia presenta al vino como un gozo legítimo de la vida cotidiana. Eclesiastés 9:7 menciona: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Eclesiastés 10:19 señala: para reír se hacen los banquetes, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. El autor de Eclesiastés está animando a disfrutar del vino como parte del gozo de Dios, que Dios aprueba. Las escrituras mencionan que el vino es una señal de bendición y de abundancia. Proverbios 3 del 9 al 10 señala: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto nuevo. Mosto nuevo es las primeras etapas de fermentación del vino. Deuteronomio 7:3 menciona: y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de la tierra, tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Deuteronomio 14:26 dice: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier otra cosa que tú desees, y comerás ahí delante de Dios y te alegrarás tú y tu familia. El vino entonces aparece repetidamente como parte de las bendiciones materiales que Dios promete a su pueblo fiel. Ahora, hermano, ¿quieren que prenda el cerro? ¿Prende el cerro? Ay, Dios mío, va. Cuando Jesucristo convierte el agua en vino, ¿se acuerdan de las bodas de Caná? El experto en vino, que es el maestresala, que es un tipo de sommelier actual, pero no tan expertise. Luis sabrá de qué me refiero, nada más Luis, porque yo ni sabía que era sommelier. Pero el sommelier es el experto en vinos, ¿no? En uvas, y que sabe todos estos tecnicismos. Bueno, el maestresala en esos tiempos es una especie de sommelier, ¿no? Cuando Cristo convierte el agua en vino, el experto en vino llama al esposo y le dice: oye, esposo, todo hombre sirve primero el buen vino, ¿no? Y ya cuando han bebido mucho, entonces sirven el inferior, ¿no? Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2 del 9 al 10. Bien, este contexto deja claro que hay dos calidades de vino: uno inferior y uno mejor. Para que no queden dudas, quien dictaminó que era mejor el vino era un experto en vino, el maestresala. Bien, ahora, el comentarista John Gill menciona sobre cuál es la diferencia de ambos vinos, del vino inferior y del vino mejor. Él dice lo siguiente: entonces aquel que es peor no es un vino malo, sino aquel que es menor, un vino de cuerpo más débil, que está rebajado y de menor fuerza, que no embriaga tanto y que es más adecuado para los invitados. John Gill está diciendo que contextualmente hablando, en aquella época, cuando se refería a un vino inferior, significaba un vino que estaba rebajado, un vino que no tenía un efecto embriagador alto. El comentarista John Gill se respalda citando textos del siglo I, en donde así se entiende el valor inferior y el valor mejor del vino. Él, por ejemplo, cita al poeta romano Marcial, que aconseja a un hombre llamado Sextiliano a que después de haber bebido muchas copas del vino mejor, ahora beba vino inferior, vino de la Letania, que es actualmente Cataluña, para que ya no le bajara, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Jesús convierte el agua en vino y es reconocido como un vino mejor, significa contextualmente que el vino de Jesús contenía una concentración mayor de alcohol que el vino inferior. Si me escucho, ya me dejé de escuchar. ¿Sí me escucho ya? Ok. ¿Ya no me escucho? ¿Sí? Significa que el vino de Jesús contenía una concentración mayor
de alcohol. Ahora, ¿fue bueno que Jesús hiciera este vino de mejor calidad? Sí, no para el embriaguez, porque la embriaguez está condenada por las Escrituras. Porque dice las Escrituras que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. Sin embargo, el vino se concluye que no es malo, el vino es bueno. Abusar del vino es malo, la comida no es mala, abusar de la comida es mala, te lo dice alguien que tiene más de 15 kilos de sobrepeso. Pero no porque yo tenga un problema con la comida, que es pecado, yo te voy a decir la comida está mal. No, tu abuso de la comida, tu falta de disciplina es la que está mal, no la comida. De la misma forma, si alguien abusa del alcohol, no por eso va a decir es que el vino es malo. No, tu abuso es el malo, pero el vino no es malo per se. Entonces, hermanos, quien afirme que el vino es malo, está forzando a las Escrituras para decir algo que no es. Y hermanos, si tú alguna vez has dicho el vino es malo, ¿sabes qué estás diciendo? Estás acusando a Dios de maldad, porque Dios mismo mandó a los hombres a beber vino. Deuteronomio 14:26. Entonces tú estás diciendo que Dios mandó al hombre a pecar. Y eso es herejía, porque Dios no puede ser tentado por nadie y no puede tentar a nadie. También acusarías a Jesucristo de cometer pecado porque Jesús bebió vino. Entonces cualquiera que diga que el vino es malo o que la Escritura dice que el vino es malo debe arrepentirse porque está blasfemando en contra del nombre de Dios, porque está diciendo por conclusión que Dios mandó al hombre a hacer algo malo. Canta. ¿Sí se escucha? Es que estoy gritando mucho porque yo ni yo me escucho. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Vamos a cambiar de micrófono. No. Bueno, sí. Ahí me escucho mejor. Pues no tan mejor, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Me escucho mejor ahí? Es que no quiero gritar tanto porque ya me estoy acabando la garganta. Bueno, sí. ¿Ahí se escucha bien ahí atrás, hermanos? ¿No se escucha? Bueno. Pues cómo no se van a descomponer así, ¿verdad, hermanos? Bueno. ¿Se escucha ahí? ¿No? Sí. 2, 3. Bueno. Sí. ¿No? Bueno, sí, ahí se escucha. ¿Sí, hermanos? ¿Ahí se escucha mejor o no? Ahí atrás, ¿no? ¿Más o menos? Bueno, voy a hacer el mejor esfuerzo que pueda para continuar con la predicación. De todas formas va a estar grabada y creo que el video sí se va a escuchar bien. Muy bien. Bueno, sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Sí, 2, sí. Ahí está bien, creo, ¿verdad? Ahí sí se escucha, ahí se escucha bien. Ahí. Bueno, sí. Sí, ahí, no, ahí no me escucho nada. Bueno. Sí, ahí se escucha bien, ¿verdad? Ahí está bien, hermanos. Ahí no le muevan nada. Ahí está bien, hermanos. Ahí que quede. Bien. Ahí está bien, hermanos. Ahí. ¿Sí? Ahí está bien. Gracias, hermanos. Bien. Entonces, ahora, ¿significa esto que tenemos libertad nosotros para embriagarnos? Ok, si el vino es bueno, entonces tenemos la libertad de hacerlo, ¿no? Porque la Biblia es prohibitiva en el uso desmedido de alcohol
Y fíjate cómo llama las escrituras a quien abusa del alcohol. Lo tacha de ignorante, lo tacha de necio, lo tacha de poco sabio. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 23, 29 al 35 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a las extrañas, y tu corazón hablará perversidades, y serás como el que yace en medio del mar, o como el que está sobre la punta de un mástil, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún lo volveré a buscar. Isaías 5:11 menciona, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Isaías 5:22 menciona, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar sidra. Efesios 5:18 menciona, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:10 menciona, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19, 21 menciona, y manifiestas son las obras de la carne, que son borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, la Biblia condena fuertemente el abuso del alcohol. No vas a heredar el reino de Dios si eres un borracho, si eres una borracha, porque son obras de la carne, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero no por ese abuso vamos a decir que el vino es malo, porque estamos incurriendo en otro pecado, forzar a las Escrituras de decir algo que no dice. Entonces, hermanos, ¿a partir de cuándo y por qué motivo se cambió el vino por jugo de uvas? Ok, la Biblia es clara. Ya vimos contextualmente que se habla sobre que en la Pascua era vino, que el vino per se no es malo, que Jesús tomó vino, que Dios mandó a celebrar la Pascua con vino. Entonces, ¿por qué nuestra iglesia del siglo XXI cambió el uso del vino por jugo de uva? Bueno, lo cierto es que esto sucedió a mediados del siglo XIX. Fíjate aquí, pon atención aquí, no a mi hermano que está haciendo ahí unas cosillas. Ponme atención. A mediados del siglo XIX, las iglesias wesleyanas, metodistas, comenzaron a hacer esfuerzos por eliminar el vino de la cena del Señor. Hicieron varias conferencias generales, la de 1864, la de 1872, la de 1876. Gracias. Y fue en esta última, la de 1876, que se recomienda el uso solamente de jugo de uva sin fermentar en las ocasiones sacramentales. Entonces, hermanos, el paradigma del uso del vino por el jugo de uva cambió a partir de una denominación muy grande en Norteamérica a mediados del siglo XIX. El problema es que de las iglesias wesleyanas salieron los metodistas y salieron los carismáticos. Y los carismáticos pulularon toda Latinoamérica y abrazamos entonces esas ideas. Ahora, este movimiento metodista se unió con otros movimientos seculares como la ley seca de los Estados Unidos de Norteamérica, que sucedió entre 1920 y 1932, y a estos movimientos religiosos y seculares se les llamó movimientos de temperancia. Pero hermanos, desde el siglo I hasta el siglo XVIII, 1800 años, la iglesia siempre usó vino, nunca usó jugo. 1800 años desde la última cena, siempre la iglesia usó vino, porque era vino, porque se interpretó como vino. Fue a mediados del siglo XIX que cambió el paradigma. ¿Y saben por qué cambió?
porque en Estados Unidos, en ese contexto del siglo XIX, se combatía el alcoholismo, porque en ese momento era un problema de salud para los Estados Unidos de Norteamérica, porque el consumo de alcohol per cápita era muy grande y el alcohol se comenzó a asociar con pobreza, con violencia, con degradación social. También por ese mismo tiempo se comenzó un movimiento religioso llamado el Segundo Gran Despertar, que fue un avivamiento de Norteamérica. Y en ese avivamiento se buscó la santidad personal, cosa correcta, pero también se buscó un perfeccionismo wesleyano. Y entonces esto desembocó en la idea de que el alcohol per se era malo. Y se popularizó la teoría de los dos vinos. Fíjate esta teoría. Moisés Stuart dijo que cuando la Biblia hablaba sobre las citas bíblicas buenas que te dije del vino, se refería a jugo. Pero que cuando la Biblia hablaba sobre citas que hablaba de embriaguez, se refería a vino fermentado. ¿De dónde se sacó esto, hermanos? De las patas. Perdón por la expresión, porque no hay hermenéutica, no hay exegética, no hay historia, no hay nada. Pero fue un movimiento que se creyó más santo que Dios. Fue un movimiento que trastocó la Biblia, la tergiversó, porque ese movimiento era más santo que Dios. Entonces, hermanos, los wesleyanos usaron esta teoría de los dos vinos, la introdujeron a la cena del Señor y así establecieron que Jesús tomó jugo de uva y no vino. Ahora, en 1869, un hombre llamado Thomas Bramwell Welch, que fue un dentista metodista, aplicó el proceso de pasteurización al jugo de uva Concord y detuvo la fermentación natural de la uva y así produjo jugo de uva. Ese jugo de uva fue llamado Dr. Welch Unfermented Wine. Más tarde se llamó Welch Grape Juice. ¿Y sabes qué hizo su hijo? Este jugo de uva lo comercializó en las iglesias metodistas. Dinerito. Y entonces se hizo mucho dinero porque era obligatorio en las iglesias metodistas que ya no se usara vino, que se usara jugo de uva. Y entonces otras denominaciones protestantes como los bautistas, algunos presbiterianos, fueron adoptando gradualmente, impulsados también por otro movimiento femenino llamado Women's Christian Temperance Union. Sin embargo, muchas expresiones cristianas como los católicos, como los ortodoxos, como los anglicanos, como los luteranos, como muchas iglesias presbiterianas permanecieron y dijeron no, porque la ordenación es vino, no es jugo. Y es el día de hoy que ellos no cambiaron. Las iglesias mainline se llaman, las de primer orden o las de tradición más antigua. Entonces, hermanos, ¿debe usarse vino en la cena del Señor a manera de conclusión? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor lo consagró, porque el Señor lo ordenó, porque el Señor lo autorizó. ¿Debe usarse pan preferentemente sin levadura en la cena del Señor? Sí, porque el Señor lo consagró, porque el Señor lo mandó, porque el Señor lo autorizó. ¿Debe usarse galletas en la cena del Señor? Generalmente no, porque el Señor no lo mandó, porque el Señor no lo autorizó, porque el Señor no lo consagró. ¿Debe usarse jugo de uvas en la cena del Señor? Generalmente no, porque el Señor no lo mandó, porque el Señor no lo autorizó, porque el Señor no lo consagró. Por eso es importante entender que la adoración debe de ser en espíritu y en verdad. Y Juan 17:17 menciona, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es decir, toda nuestra adoración debe estar respaldado en las santas escrituras. No en movimientos externos, no en movimientos aún religiosos, aun cuando hayan perseguido nobles ideales, eso no nos da derecho para cambiar la ordenanza del Señor. Ahora, alguien puede argumentar, está bien, hay Biblia, hay historia,
Pero, ¿qué cuando alguien tuvo problemas de alcoholismo? ¿No? Muchos dicen, es que para las personas que tuvieron esos problemas es mejor no probar gota alguna porque entonces serán tentados a embriagarse. Bueno, hermanos, déjame decirte algunas cosas al respecto. Quien piensa así, Pablo ya contestó a estas estrategias pragmáticas. En Colosenses 2, 20, 23, Pablo dice lo siguiente, escucha esto. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. En ese momento en la iglesia estaba pululando ideas legalistas, ideas ascetistas que decían el cristianismo se limita únicamente a no toques, no palpes, no pruebes, no te hagas un tatuaje, no vayas al cine, no bailes, no escuches música que no sea cristiana. Eso se entendió, se limitó como el cristianismo. Y tú tienes toda una generación que creció así. Es cristiano porque no tiene un tatuaje. Es cristiano porque no prueba una gota de alcohol, por eso es cristiano. Es cristiano porque no escucha música del mundo. Pero Pablo dice, eso no es así. Pablo dice, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Primero debe de estar el Espíritu Santo en nosotros para gradualmente irnos conformando a su imagen y semejanza, para gradualmente ser santificados. Pero no es cierto que por no hacer, por no palpar, por no tocar, por no probar, eres cristiano. Eso no es cierto. Pablo dice, ustedes ya murieron esos sistemas prohibicionistas, legalistas, ascetistas, humanos. Por eso, hermanos, eso de no toques, no bailes una cosa, no vayas al cine, no tomes una gota de alcohol, no te hagas un tatuaje. ¿Quieres a partir del comportamiento estrictamente externo ser cristiano? Y Pablo dice, sí, esas cosas aparentan sabiduría. Claro, tú ves a alguien que dicen, es que yo no escucho música que no tenga la palabra de Jesús. Corra, Samara, Samara, Samaya, Carrabra. Y tú dices, wow, ese hombre, esa mujer, yo lo veo entrar y gravita, no toca el piso, sino va volando. Es que, Leo, yo no pruebo una gota de alcohol en 7 años. Hurra, Samara, wow, ese hombre ha de ser. Yo no tengo un solo tatuaje en mi cuerpo. Y fomenta el orgullo. Se hinchan de orgullo. Yo no he ido al cine. Tú puedes decir, ¿a poco eso? Uy, hermanos, décadas anteriores ir al cine era pecado. Y entonces, por querer utilizar estrategias pragmáticas humanas, el cristianismo se limitó a no tocar, no palpar, y creció una generación sin gozo. Porque dijimos que el vino alegra el corazón. Pero por pragmatismos humanos hubieron padres, hubieron iglesias, hubieron pastores que fueron tan estrictos, tan legalistas, que a sus hijos los educaron así. Y no podías ver un programa de televisión porque ahí estaba el Pikachu, el demonio en la esquinita abajo, ¿se acuerdan? Y los niños crecieron sin. Es que si y ponías música y si la escuchas al revés, hay mensajes subliminales y el demonio utiliza el que tú pongas las citas al revés. Y entonces los niños crecieron traumados. ¿Y qué pasó con esos niños? A la primera de cambio, a la primera oportunidad que tuvieron libertad. ¿Sabes por qué está el dicho de hijo de pastor lo peor? Porque por un malentendido
En estas formas, castigaron ilegítimamente a sus hijos. Y cuando el niño y la niña creció y tuvo una oportunidad de libertad, se fue con el novio, fornicó, se embriagó, se metieron todas las drogas habidas y por haber. Porque al niño le enseñaron que únicamente el cristianismo se limitaba a no tocar, no palpar, no gustar, y no le dijeron: mi hijo, lo más importante es tu relación con Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios, es de adentro hacia afuera. Ten gozo en el Señor. Y después el Señor gradualmente irá transformando tu vida en un proceso orgánico, pero debe de salir de acá. Yo no estoy criticando a las personas que dicen yo quiero ser abstemio. De hecho, hermanos, este que les habla fue abstemio por 7, 8 años. Pero a mí no me veías andar diciendo no tomo ninguna gota de alcohol, ¿eh? Hace 7 años que no pruebo una. No, porque eso era personal. Lo que yo no puedo hacer es imponerte esa verdad para mí sobre tu conciencia. Yo no puedo decirte una gota de alcohol es malo porque la Biblia no está. Porque sería tergiversar el precepto. Quienes me conocen, hermanos, saben que yo no bailo en las fiestas. ¿Por qué? ¿Porque es pecado? No. Al menos no he encontrado escritura para eso. No, porque yo sé que ahora, y más en la posición que tengo, puedo ser piedra de tropiezo para unos que sí crean que es pecado. Y yo voy a limitar mi libertad por amor a ellos. Los que saben, por ejemplo, yo no tengo ningún tatuaje. ¿Por qué es pecado? No, a mí me gustan los tatuajes. Pero yo no me pondré ningún tatuaje por amor a los débiles, por amor a las personas que sí es un pecado un tatuaje, pero no porque sea pecado. Hay cosas que sí son pecado, embriagarte, abusar del alcohol. Pero hay cosas, hermanos, que son temas de conciencia, como ya hemos visto. Entonces, hermanos, si tú crees que con la cena del Señor, con 5 mililitros, que es lo que le cabe a la copita, cada 2 meses, tú vas a embriagarte, ahí te va. El cuerpo humano de manera natural, produce alcohol las 24 horas, los 7 días a la semana. De otra manera, no existe, hermano, un instante de tiempo en que la vida de una persona del cuerpo no esté produciendo alcohol. La ciencia demuestra, ojo aquí, que la concentración de alcohol que el cuerpo naturalmente produce es mucho mayor a la concentración de alcohol que puede contener unas pocas gotas de vino que el comulgante deja caer en su boca cuando participa de la cena del Señor. En promedio, el cuerpo humano produce 240 gramos de etanol endógeno al día. 240 gramos. Que un sorbo de vino al 12% produce 240 gramos de etanol al día, mientras que un sorbo de vino al 12%, supongamos que es el vasito de 5 mililitros, contiene aproximadamente 0.03 gramos de alcohol. Es decir, nuestro cuerpo produce al día 8 veces más alcohol que la copita cada 2 meses, 8 veces más de forma natural que la propia copita que vamos a celebrar cada 2 meses o cada mes. 8 veces más. Este dato que está sustentado, hice revisión de pares, te paso toda la bibliografía si quieres, demuestra que es absurdo el argumento de que 0.03 gramos de alcohol en un sorbo de vino puedan causarte tentación, porque si a esas vamos, entonces tu organismo puede causarte 8 veces más tentación al día. Y si vamos a esos, ok, cuando tú usas enjuague bucal, ¿no? ¿Tiene alcohol? Y es imposible que cuando usas enjuague bucal no se te vayan 3, 4 gotitas, 5 mililitros. Bueno, la concentración de los enjuagues bucales tienden del 10 al 25% y lo usas diario. Bueno, espero lo usemos diario, ¿no?
Y si vamos a esas, el jarabe de la tos contiene una concentración más alta que los 5 mililitros de una copa de la cena del Señor. Algunos dicen, bueno, pero es que el simple olor, ok, el tomar entiendo, pero el simple olor me recuerda al alcohol y me hace rememorar. Ok, entonces nunca te pongas perfume, porque el perfume tiene alcohol. Entonces nunca bebas enjuague bucal, porque el enjuague bucal huele a alcohol. Pero si aún para ti fuera un tema de eso, aguántate entonces la respiración mientras la tomas, porque es un ordenamiento divino. Debemos adorar a Dios únicamente de la manera entonces que Él ha ordenado a ser adorado. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, para empezar con los niños, la palabra dice que se examine cada uno y puede participar de la cena quien ya tenga para empezar la capacidad de celebrarla. Pero volvemos a lo mismo, aún en el cuerpo del niño produce 8 veces más alcohol al día. $1800 se hizo así. Todas las iglesias, todas las denominaciones, en todo el mundo. Pero de pronto nos creímos más santos que Dios. De pronto pusimos cambios pragmáticos porque consideramos más, amamos más a nuestro hermano que Dios mismo los ama. ¿Qué de las otras situaciones? ¿Qué de las otras circunstancias? ¿Debemos de celebrarlo en la noche? ¿Debemos de celebrarlo en el día? ¿Se debe de celebrar puros hombres porque en la última cena fue puros hombres? Bueno, lo cierto es que después de un estudio exhaustivo que se ha hecho de las Escrituras, la Confesión Bautista de Londres, la Confesión de Westminster, los estudios de Babing, los estudios de Turretin, los estudios de Maastricht, los estudios de Müller, toda una bibliografía grande, estudiando la Biblia, dicen lo siguiente: hay elementos esenciales que se llaman essentialitias sacramenti, elementos esenciales, y hay elementos periféricos. Hay circunstancias que pueden ser reguladas. Los elementos esenciales son aquellas cosas que sí o sí, por lo dicho en la Biblia, deben de estar en la cena del Señor, después de haber analizado y comparado toda la bibliografía. ¿Sabes cuáles son? Que el ministro sea legítimamente llamado. Ya no tengo tiempo, hermano, para darte todas las citas, todo y demás, pero lo podemos abordar el viernes. Que la congregación de creyentes esté reunida, que haya pan, preferentemente sin levadura, que haya vino, que haya una lectura de pronunciación de las palabras de la institución, que haya acción de gracias y oración, que haya partimiento del pan, que haya distribución de los elementos, que se come el pan, que se bebe el vino, que se participe por medio de la fe, que todo se haga en memoria de Cristo hasta su venida. Eso sí o sí, después de toda la bibliografía del acervo teológico-cultural, debe de estar en la cena del Señor, sí o sí, son elementos esenciales, sine qua non. ¿Cuáles son las circunstancias reguladas? Bueno, estas pertenecen al arbitrio, porque la Biblia nunca lo mandó como si mandó estas cosas. ¿Cuáles son? La hora del día. Si me preguntan a mí, yo prefiero que sea en la noche, pero no hay evidencia bíblica para que sea obligatoriamente en la noche. Pero a mí me gustaría que una vez al mes, una vez a los 2 meses nos viniéramos de noche, un sábado en la noche y demás, porque es la cena, pasáramos un tiempo especial para ellos. A mí me gustaría, pero pues no es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Eso puede ser al arbitrio. El lugar de la celebración no está perfectamente delineado en la Biblia, la frecuencia de la cena tampoco, el tipo de mesa, si debe de ser mesa, si debe de ser triclinium tampoco, el material del que está hecho el cáliz, la forma del pan, el tamaño del pan, la cantidad de vino, si permanecemos sentados o de pie o de rodillas, no está regulado, el número de ancianos que deben de distribuir o si deben de ser los diáconos no está regulado, si debe de haber músico no está regulado, si debe de haber manteles, vasos y mobiliario no está regulado, porque la escritura no es explícita en esto, sí en los elementos esenciales que te acabo de mencionar. Entonces, hermanos, ya con esto terminamos. Nuestra adoración debe de hacerse en espíritu y en verdad. Y nosotros entendemos que hay situaciones, que hay casuística, que hay casos, pero no por eso nosotros debemos de tergiversar un ordenamiento divino. No por eso debemos
trastocar las escrituras, no por eso debemos malformarlas. Yo sé que en las iglesias se hacen con un fin noble, pero la verdad es que ese fin noble a la luz de las escrituras no se puede sostener. Yo soy de la idea de que hay que reformar, hay que cambiar, hay que ser según el ordenamiento divino. Así se hizo siempre. Pero no es lo que yo diga, sino lo que el Consejo de Ancianos mencione, lo que la membresía en su momento también. Pero al menos esta fue mi asignación, presentarte la Cena del Señor en una trilogía, en 3 ponencias, para abordar lo que creímos conveniente para nuestras almas y cómo adorarle en espíritu, sí, pero también en verdad. Mi Dios, te queremos agradecer porque eres un Dios bueno, porque, Señor, hay muchas cosas a través de las cuales uno necesita seguir aprendiendo, uno necesita seguir reforzando su fe, mi Dios. Te agradezco, mi Dios, porque finalmente queremos honrarte, queremos adorarte, sí con nuestro corazón, sí con lo mejor de nuestras intenciones, pero también, mi Dios, en verdad, pero también, mi Dios, acorde a tus preceptos. Queremos, Señor, ser agradecidos y cuando celebremos esta cena juntos como iglesia, podamos recordar lo que tú hiciste en esa cruz, que en esa cruz tú moriste, que en esa cruz tú entregaste tu cuerpo, que en esa cruz tú derramaste tu sangre, que en esa cruz tu cuerpo fue partido por nosotros, que en esa cruz, si nosotros creemos profundamente, nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, confesamos que ese sacrificio cubre nuestros pecados, seremos salvos. Esta es la invitación que te tengo el día de hoy, hermano, hermana, amigo que nos escuchas. Si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, es momento de hacerlo. El Señor te recibe. Arrepiéntete de todos tus pecados, de todas tus maldades. Pide al Señor que mande a su Santo Espíritu, que llene tu vida. Cree en ese sacrificio bendito que Jesús hizo en la cruz. No creas mandamientos de hombres, cree en los mandamientos divinos. Recíbelo como Señor y Salvador. Confiesa que Él murió para perdón de tus pecados. Confiesa que mediante ese sacrificio Él cargó la culpa que tú debías por tus maldades y perversidades. Y Dios Padre te trata como trataría a Él, porque hubo un bendito intercambio. Y yo te digo, hermano, hermana, amigo que nos escuchas, que en aquel día estaremos con Él y celebraremos otra vez la cena junto a Él. Queremos honrarte en Jesucristo. Amén.